Imagina por un momento que te encuentras en una colina en Galilea, hace más de 2000 años. El sol brilla suavemente sobre el verde de la hierba, el aire es cálido pero agradable, y una brisa suave acaricia tu rostro. A tu alrededor hay muchas personas, algunas sentadas, otras de pie, todas con una mezcla de curiosidad y expectativa en sus rostros. Sabes que algo especial está por suceder, algo que puede cambiar la forma en que ves la vida para siempre. De pronto, la multitud se queda en silencio. Frente a ti está un hombre que no parece ni un rey ni un guerrero. No tiene la pompa de un líder político ni la fama de un filósofo renombrado, pero sabes que hay algo diferente en él. Sus ojos transmiten paz, su presencia irradia una extraña autoridad. Este hombre es Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. No ha venido a liderar ejércitos ni a discutir las filosofías del mundo. Su propósito es más grande, más profundo. Está a punto de pronunciar un discurso que cambiará el mundo, el Sermón del Monte. Antes de continuar, comparte este video sincero con alguien que amas, puede ser por WhatsApp o incluso por Facebook. Nuestra misión, como creyentes, es difundir a la mayor cantidad posible de personas las enseñanzas de nuestro Señor. ¿Te has detenido a pensar qué significaba estar allí en ese momento? No había grandes templos ni altares de oro. No había micrófonos ni grandes multitudes gritando. Solo una colina, un maestro y un grupo diverso de personas que habían venido a escuchar. Jesús eligió un lugar sencillo, al aire libre, rodeado de la creación, como para recordar a todos que el reino de Dios no depende de grandes espectáculos ni de las riquezas humanas. La elección de la colina es simbólica. Desde lo alto de ese monte, las palabras de Jesús se dispersarían, no solo sobre quienes estaban presentes, sino a lo largo del tiempo, llegando a cada rincón del mundo. Lo que iba a decir no era solo para un pequeño grupo en Galilea, era un mensaje para todos los tiempos, para todas las personas. La expectativa crece mientras Jesús toma asiento, como era la costumbre de los maestros de su tiempo. No habla de poder ni de riquezas, no les promete a sus oyentes fama ni éxito terrenal. Al contrario, comienza a pronunciar palabras que desafían completamente la forma en que las personas entendían la vida. La primera frase que sale de sus labios es una completa revolución. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¡Qué manera de empezar! Para la gente de aquella época, y para nosotros hoy en día, esto suena extraño. ¿Cómo pueden ser bienaventurados o felices los pobres de espíritu? No está hablando de pobreza material, sino de aquellos que reconocen su necesidad interior, que saben que no lo saben todo, que no tienen todas las respuestas y que en última instancia dependen de Dios. Jesús no estaba ofreciendo una enseñanza común. Estaba desafiando las normas establecidas, volteando las expectativas del mundo al revés. En lugar de exaltar a los poderosos y exitosos, él exaltaba a los humildes, a los que lloran, a los mansos. En ese momento, Jesús empezó a presentar un camino radicalmente diferente, un camino que no se ajustaba a lo que las personas esperaban de un Mesías. El reino que estaba anunciando no era uno de gloria terrenal, sino uno que comienza en el corazón. Imagina estar allí, sentado en esa colina, escuchando por primera vez estas palabras. El silencio es profundo, pero en los corazones de muchos comienza a agitarse una mezcla de sorpresa y confusión. El mensaje de Jesús va en contra de todo lo que el mundo dice que es necesario para ser feliz o exitoso. A lo largo de la historia, las culturas han exaltado a los ricos, a los fuertes, a los que se imponen con autoridad. Pero Jesús está diciendo que el reino de Dios pertenece a los pobres de espíritu, a los que lloran, a los mansos.
¿Cómo es posible? En esa colina, Jesús no solo estaba hablando a la multitud que tenía enfrente, sino también a ti, a mí, a todos nosotros. Nos estaba invitando a replantear nuestra vida, nuestras prioridades, nuestra visión del mundo. Sus palabras no eran solo una enseñanza moral, eran una invitación a una forma completamente nueva de vivir. Lo que él estaba presentando no era simplemente un conjunto de reglas o principios morales, sino una revolución espiritual que comienza desde el interior, desde el corazón. Tal vez algunos en la multitud se preguntaban, ¿por qué debería importarme este sermón? ¿Qué tiene que ver conmigo? Esa es una pregunta válida, tanto para ellos como para nosotros hoy. Jesús no solo estaba ofreciendo una enseñanza filosófica o religiosa, estaba ofreciendo una visión de cómo debería ser el mundo, un mundo en el que el perdón reemplaza la venganza, la compasión triunfa sobre el egoísmo y el amor vence al odio. Para muchos de los presentes, estas ideas sonaban radicales, incluso imposibles de cumplir. Pero Jesús no solo estaba diciendo cómo debería ser el mundo, sino que estaba dando a las personas las herramientas para hacerlo realidad. Les estaba enseñando que, a través de su relación con Dios, podían ser parte de la transformación del mundo. Ahora bien, Jesús no estaba hablando de una utopía distante o de un ideal irrealizable. Estaba hablando de principios prácticos que podían transformar vidas en ese momento. Su mensaje no se trataba de teorías abstractas, sino de una forma de vivir que podía traer paz, sanar relaciones rotas y transformar comunidades enteras. Cada palabra que salía de su boca tenía el poder de tocar el corazón de las personas de una manera profunda y real. Jesús continúa su discurso y, con cada bienaventuranza, sigue desafiando las expectativas de la multitud. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. En un mundo que nos dice que debemos estar siempre felices, que el sufrimiento es algo que hay que evitar a toda costa, Jesús valida el dolor. Nos dice que está bien llorar, que el duelo es parte de la vida y que en medio de ese dolor Dios está presente, ofreciendo consuelo. Esta no es una invitación al pesimismo, sino un reconocimiento de la realidad humana. Todos sufrimos, todos pasamos por momentos de dolor, pero no estamos solos en esos momentos. Dios está con nosotros, consolándonos. Luego, Jesús dice algo que desafía aún más la lógica del mundo. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Los mansos, en un mundo que celebra a los agresivos, a los que se imponen, a los que toman lo que quieren sin importar a quién dañen en el proceso, Jesús exalta a los mansos. Pero ser manso no significa ser débil. Ser manso es tener fuerza bajo control, es la capacidad de responder con amor y paciencia, incluso cuando somos tratados injustamente. Es como un caballo poderoso que ha sido domado. Toda su fuerza está ahí, pero está bajo control. Jesús está diciendo que la verdadera fuerza no está en la agresión, sino en la mansedumbre, en la capacidad de actuar con amor y autocontrol. A medida que Jesús sigue hablando, queda claro que lo que Él está proponiendo es una forma completamente nueva de ver la vida. En lugar de buscar el poder y la riqueza, está invitando a las personas a buscar la justicia, la misericordia, la pureza de corazón. No está llamando a una revolución violenta, sino a una revolución del corazón. Está llamando a una vida donde el amor, la compasión y la humildad son los valores más altos. Y no es solo una teoría. Jesús mismo vive lo que enseña. Todo su ministerio es un reflejo de las bienaventuranzas. Él es el ejemplo vivo de lo que significa ser pobre de espíritu, manso, misericordioso, y todo lo que invita a los demás a ser. Así que, mientras te imaginas en esa colina,
sentado entre la multitud. ¿Cómo reaccionas a estas palabras? ¿Te desafían? ¿Te sorprenden? Jesús no está pidiendo algo fácil. Él sabe que lo que está proponiendo es difícil, que va en contra de nuestros instintos naturales y de lo que la sociedad nos dice que es importante. Pero también nos está ofreciendo algo mucho más grande. Una vida plena, una vida en el reino de Dios, aquí y ahora. Imagina estar presente cuando Jesús se sienta en la colina para comenzar su enseñanza. En ese instante, pronuncia palabras que dejarán una huella indeleble en la humanidad. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Estas palabras no solo sorprendieron a la multitud de hace más de 2000 años, sino que continúan desafiando nuestras nociones de éxito y felicidad hasta hoy. Ser bienaventurado significa ser profundamente feliz, bendecido. Sin embargo, lo que Jesús propone va mucho más allá de la felicidad superficial o momentánea que a menudo buscamos. Él habla de una bendición que nace del corazón, de una vida en comunión con Dios. Pero ¿quiénes son los pobres de espíritu? No se refiere a la pobreza material, sino a la humildad interior. Los pobres de espíritu son aquellos que reconocen su necesidad de Dios, que admiten que no pueden encontrar la plenitud por sí mismos. En un mundo que nos enseña a ser autosuficientes y a controlar nuestro propio destino, Jesús nos dice que el verdadero camino hacia el reino de Dios comienza cuando reconocemos nuestra dependencia espiritual. Es cuando aceptamos que necesitamos a Dios, que no tenemos todas las respuestas, que el reino de los cielos se abre para nosotros. Este mensaje desafía directamente la cultura actual, que premia la autosuficiencia y el orgullo personal. Esta primera bienaventuranza nos invita a reflexionar profundamente. ¿Realmente vivimos con una conciencia de nuestra dependencia de Dios? A menudo, confiamos en nuestras propias fuerzas y tratamos de manejar nuestras vidas sin buscar ayuda divina. Pero Jesús nos llama a reconocer nuestra fragilidad, a admitir que no somos autosuficientes. Este es el primer paso para experimentar una vida abundante en el reino de Dios, no solo en un futuro lejano, sino aquí y ahora. ¿Cómo podemos aprender a depender más de Dios en nuestra vida cotidiana? ¿En qué áreas necesitamos admitir que no tenemos el control? Jesús continúa su enseñanza con otra afirmación poderosa. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. El mundo actual nos empuja a evitar el dolor, a buscar la felicidad constante y a ocultar nuestras lágrimas. Vivimos en una sociedad que idolatra la alegría superficial y que teme enfrentarse al sufrimiento. Pero Jesús nos ofrece una visión completamente diferente. Él valida el dolor, diciendo que aquellos que lloran, aquellos que sufren y atraviesan momentos difíciles, serán consolados. No solo en un sentido abstracto o lejano, sino aquí, en la vida diaria. Dios está presente en medio de nuestro dolor, ofreciéndonos su consuelo. El duelo, las pérdidas y las pruebas son parte inevitable de la vida. Jesús no nos llama a huir de estos momentos, sino a enfrentarlos con confianza, sabiendo que Dios está con nosotros. ¿Cuántas veces nos sentimos abrumados por el sufrimiento y buscamos formas de escapar de él en lugar de buscar el consuelo de Dios? Esta bienaventuranza nos recuerda que no estamos solos en nuestro dolor, que Dios está ahí para secar nuestras lágrimas y traer consuelo a nuestras almas. ¿Cómo puedes abrir tu corazón a Dios en los momentos de dolor, permitiéndole consolarte en lugar de huir de tus emociones? A continuación, Jesús proclama: Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Esta declaración parece ir en contra de todo lo que el mundo valora. Vivimos en una cultura que exalta a los fuertes, a los agresivos, a los que se imponen por encima de los demás.
La mansedumbre, según la mentalidad del mundo, es sinónimo de debilidad. Pero para Jesús, ser manso no es ser débil. La mansedumbre es la capacidad de tener poder y control, pero elegir usarlo con amor, paciencia y humildad. Es la capacidad de responder con calma ante la adversidad, de no reaccionar con ira o venganza cuando somos ofendidos. Es la fuerza bajo control. Jesús mismo es el ejemplo perfecto de mansedumbre. Aunque tenía el poder para destruir a sus enemigos, eligió amar, perdonar y actuar con paciencia, incluso en medio de la más grande injusticia. Ser manso, según Jesús, es vivir una vida en paz con los demás, no buscando imponer nuestra voluntad, sino confiando en que Dios nos guía y nos protege. A menudo enfrentamos situaciones que nos invitan a reaccionar con ira o resentimiento. Esta bienaventuranza nos invita a detenernos, a respirar profundo y a responder con mansedumbre y amor. ¿Cómo puedes practicar la mansedumbre en tu vida diaria, especialmente en los momentos de conflicto? Jesús sigue su enseñanza con una declaración que toca lo más profundo del alma. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Aquí, Jesús no está hablando de un simple deseo casual de que las cosas mejoren, sino de un anhelo profundo, como el hambre y la sed físicas. Esta justicia de la que habla no es solo una justicia legal, sino la justicia de Dios, una justicia que abarca todas las áreas de la vida, nuestras relaciones, nuestras acciones, nuestro trato hacia los demás. Jesús nos llama a desear profundamente la justicia de Dios en el mundo, a trabajar activamente para que su voluntad se haga realidad en nuestras vidas y en nuestras comunidades. Este anhelo de justicia no es pasivo, nos impulsa a actuar, a buscar la paz y la equidad, a luchar por los más débiles y oprimidos. ¿Cuántas veces vemos la injusticia en el mundo y sentimos impotencia? Jesús nos recuerda que aquellos que tienen hambre y sed de justicia no serán decepcionados. Dios mismo será quien los sacie, quien les dará las fuerzas y los medios para ver su justicia prevalecer. En un mundo lleno de injusticias, esta promesa nos da esperanza. Nos invitan a no rendirnos, a seguir buscando la justicia en cada aspecto de nuestra vida, sabiendo que Dios está con nosotros. ¿Tienes hambre y sed de justicia en tu vida diaria? ¿Cómo puedes trabajar activamente para que la voluntad de Dios prevalezca en tu entorno? A continuación, Jesús proclama: Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La misericordia, tal como la describe Jesús, no es simplemente un sentimiento de compasión. Es una acción concreta. Es elegir perdonar cuando tenemos todo el derecho de guardar rencor. Es ofrecer ayuda cuando el mundo nos dice que debemos centrarnos en nosotros mismos. Vivimos en una sociedad que a menudo celebra la venganza, que se deleita en ver a otros caer. Pero Jesús nos invita a un camino completamente diferente, el camino de la misericordia. Dios nos ha mostrado su misericordia innumerables veces. A pesar de nuestras fallas y errores, Él nos perdona y nos recibe con los brazos abiertos. Si hemos recibido tanta misericordia de Dios, ¿cómo podemos negarnos a mostrarla a los demás? Esta bienaventuranza nos desafía a examinar nuestras relaciones. ¿Somos rápidos para juzgar o estamos dispuestos a mostrar misericordia y compasión? Jesús nos invita a ser misericordiosos en nuestras interacciones diarias, a ser reflejos de la misericordia de Dios en el mundo. ¿Cómo puedes mostrar misericordia en tus relaciones cotidianas? ¿Hay alguien a quien necesitas perdonar? Una de las bienaventuranzas más profundas y desafiantes es: bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. La pureza de la que habla Jesús no es meramente externa. No se trata de seguir reglas o aparentar ser una buena persona. Jesús se refiere
a la pureza interior, a un corazón genuino y sincero, sin engaños ni doblez. Los puros de corazón son aquellos que viven con integridad, que son la misma persona en público y en privado. Esta pureza no se trata de perfección, sino de autenticidad, de tener un corazón limpio delante de Dios y de los demás. En un mundo lleno de hipocresía, donde muchas veces las apariencias son más importantes que la verdad, Jesús nos llama a vivir con honestidad y transparencia. La promesa es clara. Aquellos que son puros de corazón verán a Dios. Esta visión no se refiere solo a una revelación futura en el cielo, sino a una experiencia profunda de la presencia de Dios en la vida diaria. Vivir con un corazón puro nos permite acercarnos más a Dios, experimentar su amor y su guía en cada momento. ¿Cómo puedes cultivar la pureza de corazón en tu vida? ¿Hay áreas en las que necesitas ser más sincero contigo mismo y con Dios? Finalmente, Jesús nos invita a ser pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ser un pacificador no significa simplemente evitar el conflicto, sino trabajar activamente por la paz, por la reconciliación, por la restauración de relaciones rotas. En un mundo lleno de divisiones y conflictos, Jesús nos llama a ser agentes de paz, a ser quienes sanan las heridas en lugar de agravar el dolor. Ser un pacificador es reflejar el carácter de Dios, que busca siempre la reconciliación con su creación. El desafío de ser pacificador no es fácil. Requiere valentía para enfrentar el conflicto con amor y sabiduría, para buscar soluciones que beneficien a todos y no solo a unos pocos. ¿En qué áreas de tu vida puedes ser un pacificador? ¿Hay relaciones que necesitan ser restauradas? Jesús te invita a ser un constructor de puentes, alguien que trae la paz donde hay discordia. En resumen, las bienaventuranzas no son solo declaraciones bonitas o ideales inalcanzables. Son un llamado a una forma de vida completamente nueva, una vida que refleja los valores del reino de Dios. Jesús nos invita a vivir de una manera que desafía las normas del mundo, a buscar la bendición no en el éxito o la riqueza, sino en la humildad, la justicia, la misericordia y la paz. ¿Cómo puedes vivir hoy las bienaventuranzas en tu vida diaria? ¿Qué cambios necesitas hacer para reflejar más el carácter de Dios en tus acciones y decisiones? Cuando Jesús pronunció el Sermón del Monte, estaba ofreciendo una enseñanza que desafiaba no solo las normas de su tiempo, sino las expectativas humanas más profundas. Uno de los momentos más impactantes de su discurso fue cuando dijo a la multitud: «Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen». En una sociedad donde la venganza y el ojo por ojo eran la norma, estas palabras sonaron como una completa locura. ¿Cómo se podría amar a quienes nos odian o perdonar a quienes nos persiguen? Para muchos, este mandamiento era no solo difícil de entender, sino prácticamente imposible de cumplir. Jesús no estaba ofreciendo una teoría abstracta ni una sugerencia idealista. Él proponía un cambio radical en la forma en que nos relacionamos con los demás, un cambio que tenía el potencial de transformar completamente el mundo. En su tiempo, al igual que en el nuestro, las relaciones humanas estaban marcadas por el conflicto, el odio y la venganza. Las personas devolvían el mal con mal, y la ley del ojo por ojo garantizaba que las ofensas fueran castigadas de manera equitativa. Sin embargo, Jesús viene a desmantelar esta mentalidad y propone algo tan sorprendente como desafiante: el amor a los enemigos. Este concepto no era simplemente un consejo ético, sino un reflejo del corazón mismo de Dios. La idea de amar a los enemigos no es un mandamiento que Jesús impone sin razón. Al invitar a las personas a amar a sus enemigos,
Jesús no está ignorando el sufrimiento que puede causar una ofensa o un maltrato. No está minimizando el dolor que sentimos cuando alguien nos hiere. Al contrario, Él reconoce que la venganza es una reacción natural ante el mal, pero nos ofrece una alternativa superior: responder al mal con el bien. Jesús mismo, en su vida y ministerio, ejemplificó este mandamiento. En su arresto, juicio y crucifixión, en lugar de buscar venganza o defenderse violentamente, oró por sus verdugos: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús no solo enseñó sobre el amor a los enemigos, sino que vivió esta verdad en los momentos más difíciles de su vida. Pero, ¿qué significa realmente amar a nuestros enemigos? ¿Es simplemente una cuestión de sentimientos o implica algo más? Amar a los enemigos no significa que debamos tener un afecto emocional hacia ellos, ni que debamos aprobar o justificar su comportamiento. Jesús no nos llama a ignorar el mal o a permitir que las personas nos lastimen sin consecuencias. Más bien, el amor que Jesús propone es un amor que trasciende el sentimiento, un amor que se manifiesta en acciones concretas. Este amor es una decisión consciente de actuar con bondad, incluso cuando tenemos el derecho de devolver el golpe. Es un amor que busca la reconciliación y la paz, no la venganza. Jesús nos enseña a orar por aquellos que nos hacen daño. Orar por nuestros enemigos puede parecer una tarea imposible. Cuando alguien nos hiere profundamente, nuestras primeras reacciones suelen ser el resentimiento, el enojo y el deseo de justicia. Sin embargo, Jesús nos invita a llevar nuestras heridas y dolores ante Dios, no para pedir venganza, sino para pedir bendición para nuestros enemigos. Esta oración no solo transforma la vida de aquellos por los que oramos, sino que también transforma nuestro propio corazón. Cuando oramos por quienes nos han lastimado, permitimos que el amor de Dios comience a sanar las heridas en nuestro interior. La oración nos libera del peso del rencor y nos permite ver a los demás como Dios los ve, como seres humanos que también necesitan de su gracia y misericordia. Es importante señalar que amar a nuestros enemigos no significa convertirnos en víctimas pasivas de abuso o maltrato. Jesús no está llamando a sus seguidores a permitir que otros los pisoteen o lastimen. De hecho, el acto de ofrecer la otra mejilla, como lo enseñó Jesús, no es un símbolo de debilidad o sumisión. Es más bien un acto de poder espiritual. Al no devolver el mal con mal, al no reaccionar con violencia ante la violencia, estamos rompiendo el ciclo destructivo del odio y la venganza. Este tipo de amor no es pasivo, es una forma activa de resistir el mal con el bien, de transformar las relaciones humanas mediante la gracia de Dios. La enseñanza de amar a los enemigos también tiene un impacto profundo en nuestras relaciones personales. Todos enfrentamos en mayor o menor medida situaciones en las que somos heridos o traicionados por otros. A veces, las heridas vienen de personas cercanas, amigos, familiares o compañeros de trabajo. En otras ocasiones, provienen de desconocidos o incluso de enemigos declarados. En cualquiera de estos casos, la invitación de Jesús a amar y orar por quienes nos han herido se convierte en un desafío personal. ¿Cómo podemos responder al mal con bien en nuestras vidas diarias? ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza en situaciones cotidianas? Imagina, por ejemplo, un momento en el que alguien en el tráfico te insulta o te corta el paso de manera agresiva. La reacción natural sería devolver el insulto o responder de manera similar. Sin embargo, ¿qué pasaría si, en lugar de responder con enojo, tomáramos un momento para orar por esa persona? Señor, bendice a ese conductor. Tal vez esté pasando por un mal día. Dale paz.
Esta pequeña oración no solo cambia nuestra actitud hacia el otro, sino que también nos libera de la carga del enojo. En lugar de llevar el rencor en nuestro corazón el resto del día, entregamos la situación a Dios y permitimos que su paz reine en nosotros. Otro ejemplo puede surgir en el trabajo, donde tal vez un compañero parece siempre estar en tu contra, tratando de sabotear tus esfuerzos o poniéndote en una mala posición frente a los demás. La tentación sería devolverle la misma moneda, hablar mal de él, excluirlo o incluso buscar venganza. Sin embargo, la enseñanza de Jesús nos llama a actuar de manera diferente. En lugar de responder con odio o rencor, podríamos buscar una manera de mostrar amabilidad a esa persona. Podría ser un gesto pequeño, como ofrecer ayuda en algún proyecto o simplemente saludarle con una sonrisa. Estas acciones, aunque parezcan insignificantes, tienen el poder de desarmar al enemigo y abrir la puerta a una posible reconciliación. Este tipo de amor es desafiante, pero Jesús nos da una razón profunda para practicarlo. Él dice que, al amar a nuestros enemigos, seréis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. En otras palabras, cuando amamos a nuestros enemigos, estamos reflejando el carácter de Dios. Dios, en su misericordia, no hace distinciones entre buenos y malos cuando muestra su bondad. Él nos llama a hacer lo mismo, a amar incondicionalmente, a pesar de cómo se nos trate. Además, Jesús nos recuerda que amar solo a aquellos que nos aman no tiene mérito alguno. Cualquier persona, incluso los que no siguen a Dios, puede amar a sus amigos. Lo que distingue a los seguidores de Jesús es su capacidad de amar a quienes no lo merecen, de mostrar gracia a quienes no la han ganado. Este es el tipo de amor que transforma el mundo, el tipo de amor que va más allá de lo humano y se conecta directamente con el amor divino. Al practicar este amor, nos convertimos en instrumentos de la gracia de Dios en el mundo. Este llamado al amor a los enemigos no es fácil, y Jesús lo sabe. Amar a quienes nos han herido es probablemente uno de los desafíos más grandes de la vida cristiana. Pero también es uno de los caminos más poderosos hacia la libertad. Cuando perdonamos y amamos a nuestros enemigos, nos liberamos del veneno del resentimiento y abrimos nuestro corazón a la paz de Dios. El rencor y la venganza solo nos encadenan, nos mantienen atados al pasado y al dolor. El amor, en cambio, nos libera y nos permite vivir plenamente en el presente. Al reflexionar sobre esta enseñanza, es importante preguntarnos, ¿quiénes son mis enemigos? Puede que no sean personas con las que estoy en una guerra abierta, pero ¿hay personas en mi vida que me han herido y a quienes me cuesta perdonar? Tal vez sea alguien que me ha traicionado, alguien que ha hablado mal de mí, o incluso alguien que simplemente me cae mal. ¿Cómo puedo empezar a amar y orar por esas personas? ¿Qué pequeños gestos puedo hacer para mostrarles bondad, incluso cuando no lo merecen? Finalmente, el mandamiento de amar a los enemigos nos invita a un cambio profundo en nuestra mentalidad y en nuestras acciones. No se trata de algo que podamos lograr por nuestras propias fuerzas. Necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos que su Espíritu Santo transforme nuestro corazón para que podamos amar como Él ama. Al orar por nuestros enemigos, no solo pedimos por su bienestar, sino también por nuestra propia transformación. Pedimos que Dios nos dé un corazón como el suyo, un corazón lleno de misericordia, compasión y amor incondicional. Jesús, durante el Sermón del Monte, presentó una visión radicalmente diferente de lo que significa vivir una vida justa y misericordiosa. En un mundo que tiende a buscar la justicia a través de la venganza o la imposición del poder, y donde la misericordia muchas veces se confunde con debilidad,
Las enseñanzas de Jesús nos invitan a reconsiderar profundamente nuestras prioridades y nuestras relaciones con los demás. Nos llama a tener hambre y sed de justicia, pero también a ser misericordiosos en nuestro trato con los demás. Ambas enseñanzas están profundamente entrelazadas. No podemos comprender plenamente la justicia de Dios sin entender su misericordia. La primera de estas enseñanzas en el Sermón del Monte se centra en el concepto de justicia. Jesús proclama: «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados». En esta breve declaración, Jesús describe una de las más profundas aspiraciones humanas. La imagen de hambre y sed es potente. No se trata simplemente de desear que las cosas mejoren, sino de un anhelo profundo, una necesidad tan básica como el alimento y el agua. Este tipo de justicia va más allá de las meras leyes humanas. Es una justicia que está arraigada en el carácter mismo de Dios. En el mundo, muchas veces se busca la justicia como un equilibrio de fuerzas, que los culpables paguen por sus acciones, que se restituya lo que ha sido robado o dañado. Sin embargo, la justicia que Jesús describe no es solo una corrección de errores o un castigo para los culpables. Es una justicia que restaura, que sana, que transforma. Es la justicia del reino de Dios, donde cada persona es vista con dignidad, donde el sufrimiento de los más débiles es atendido y donde las estructuras de opresión y pecado son derribadas. Este llamado a tener hambre y sed de justicia no es solo una invitación a mirar las injusticias en el mundo que nos rodea, sino también a examinarnos a nosotros mismos. ¿Estamos viviendo de acuerdo con la justicia de Dios? ¿Estamos buscando activamente un mundo más justo? ¿O simplemente nos conformamos con la comodidad de nuestras propias vidas? La justicia que Jesús propone no es pasiva. Nos impulsa a actuar. Nos desafía a ser agentes de cambio en nuestras comunidades, a trabajar por la equidad, la paz y el bienestar de los más vulnerables. No se trata solo de esperar que Dios haga justicia, sino de unirnos a su obra de transformación en el mundo. La verdadera justicia de Dios no es solo castigo para los injustos, sino restauración para todos. Esto significa que aquellos que tienen hambre y sed de justicia están llamados a trabajar activamente para aliviar el sufrimiento, luchar contra la opresión y defender a los débiles. Pero este trabajo debe ser hecho con un espíritu de amor y misericordia, no desde un lugar de superioridad o juicio. Aquí es donde entra en juego la segunda parte de esta enseñanza, la misericordia. Jesús dice: «Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia». En un mundo que muchas veces valora la dureza y la venganza, Jesús llama a un camino completamente diferente. La misericordia, en su enseñanza, no es simplemente un sentimiento de compasión hacia los demás, sino una acción concreta. Ser misericordioso implica tomar decisiones intencionales para mostrar bondad, perdón y amor, incluso cuando podríamos optar por lo contrario. En nuestra vida diaria, a menudo nos encontramos en situaciones donde podemos elegir entre mostrar misericordia o actuar con dureza. Tal vez alguien en el trabajo comete un error que nos afecta y tenemos el poder de señalar ese error de manera implacable. O quizás en una discusión familiar, alguien nos hiere con palabras que nos hacen sentir despreciados. La reacción natural del ser humano es devolver la ofensa, o al menos retener el rencor. Sin embargo, Jesús nos llama a un camino diferente, a responder con misericordia. Esto no significa que justifiquemos las acciones de los demás ni que permitamos el mal, pero sí implica que elijamos el perdón en lugar del castigo, la compasión en lugar del juicio. La misericordia también está profundamente conectada con el concepto de gracia. Dios, en su infinita misericordia,
no nos trata según nuestros pecados ni nuestras fallas. A lo largo de la Biblia vemos a un Dios que, aunque justo, se inclina hacia la misericordia una y otra vez. Este es el mismo Dios que perdonó a Israel tras innumerables caídas y traiciones, y es el mismo Dios que envió a su Hijo a morir por nosotros, a pesar de que no merecíamos su amor. Jesús nos invita a ser reflejos de esta misericordia divina en nuestras propias vidas. ¿Cómo podemos recibir la misericordia de Dios y no mostrarla a los demás? La relación entre la justicia y la misericordia es crucial. Jesús no nos llama a ser ciegamente misericordiosos, sin tener un sentido de justicia. Tampoco nos llama a buscar justicia sin misericordia. Ambas virtudes deben caminar juntas. En nuestras relaciones personales, es fácil ver la necesidad de justicia cuando nos sentimos heridos o injustamente tratados. Queremos que las cosas se arreglen, que se nos devuelva lo que hemos perdido. Pero, al mismo tiempo, Jesús nos invita a recordar la misericordia, a recordar que todos hemos fallado y que todos necesitamos del perdón y la gracia. Una historia que ilustra maravillosamente esta combinación de justicia y misericordia es la parábola del hijo pródigo. El hijo menor, después de haber malgastado su herencia y de haber fallado a su padre, regresa a casa esperando recibir castigo o, en el mejor de los casos, ser tratado como un siervo. Desde la perspectiva de la justicia humana, eso es lo que merecía. Sin embargo, el padre lo recibe con los brazos abiertos, lo viste con la mejor ropa y organiza una fiesta en su honor. El padre muestra misericordia, no porque su hijo la haya merecido, sino porque su amor es más grande que la ofensa. Esta es la justicia de Dios, una justicia que restaura, que sana y que ofrece una segunda oportunidad. En nuestras vidas, muchas veces nos encontramos en la posición del hijo pródigo. Hemos fallado, hemos tomado malas decisiones, hemos herido a otros, y sin embargo Dios nos recibe una y otra vez con los brazos abiertos, ofreciendo su misericordia. ¿Cómo entonces podemos negarnos a mostrar esa misma misericordia a los demás? Jesús nos recuerda que aquellos que son misericordiosos recibirán misericordia. Esto no significa que actuamos con misericordia para obtener una recompensa, sino que al vivir una vida de misericordia, estamos más en sintonía con el corazón de Dios y eso nos permite experimentar su gracia de una manera más profunda. La misericordia también nos desafía a ver a los demás desde una nueva perspectiva. En lugar de enfocarnos en las fallas o errores de los demás, estamos llamados a verlos como seres humanos, amados por Dios, que también necesitan de su gracia. Esto no es fácil, especialmente cuando hemos sido profundamente heridos. Pero Jesús nos da un ejemplo claro en la cruz. Incluso en el momento de mayor sufrimiento, cuando fue traicionado, abandonado y torturado, oró por sus enemigos, diciendo: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Si Jesús pudo mostrar misericordia en ese momento, también nosotros podemos aprender a hacerlo en nuestras propias vidas. Esta enseñanza de Jesús nos invita a reflexionar. ¿Somos personas que buscan activamente la justicia de Dios en el mundo? ¿O nos conformamos con las injusticias que nos rodean? Y al mismo tiempo, ¿somos personas que muestran misericordia a los demás? ¿O somos rápidos para juzgar, para condenar, para devolver el mal con mal? Jesús nos llama a un equilibrio, a ser personas que anhelan la justicia, pero que también están dispuestas a ofrecer misericordia. Esta combinación es lo que transforma relaciones, comunidades y sociedades. En nuestras relaciones más cercanas, podemos ver la importancia de la justicia y la misericordia en acción. En una familia, por ejemplo, hay muchas oportunidades para practicar ambas virtudes. Cuando alguien en la familia comete un error,
Es natural que queramos justicia, que queramos que las cosas se corrijan. Pero también hay momentos en los que la misericordia es lo que puede salvar una relación. Perdonar a un familiar que ha fallado, mostrar compasión en lugar de juicio, puede restaurar el amor y la unidad en la familia. De la misma manera, en nuestros lugares de trabajo o en nuestras comunidades, estamos llamados a buscar la justicia, pero a hacerlo desde un lugar de misericordia. Al final, Jesús nos invita a recordar que la justicia y la misericordia son dos caras de la misma moneda en el reino de Dios. No podemos tener una sin la otra. La justicia de Dios es una justicia que restaura, y su misericordia es una misericordia que transforma. Al vivir de acuerdo con estas enseñanzas, nos convertimos en agentes del reino de Dios en el mundo. Nos unimos a la obra de Dios para traer sanación, restauración y paz, donde hay conflicto, división y dolor. En su enseñanza, Jesús no solo desafía nuestras actitudes hacia los demás, sino también nuestras prioridades más profundas. Durante el Sermón del Monte, aborda un tema que toca el corazón de todos: nuestra relación con los bienes materiales. Nos invita a reflexionar sobre lo que realmente valoramos en la vida, diciéndonos: no acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones entran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo. Con estas palabras, Jesús nos llama a un cambio de perspectiva radical. Dejar de enfocarnos en lo temporal y pasajero y empezar a invertir en lo eterno. Vivimos en una sociedad que constantemente nos empuja a acumular más. Más dinero, más posesiones, más éxito. La cultura nos dice que nuestra felicidad depende de lo que poseemos. Si tenemos la casa más grande, el auto más lujoso, el último teléfono, entonces seremos felices. Pero Jesús nos advierte que estos tesoros son temporales. Las cosas materiales, aunque atractivas y deseables, se desgastan, se pierden y al final no pueden satisfacer las necesidades más profundas de nuestro corazón. El problema no está en tener bienes materiales o disfrutar de las bendiciones que Dios nos da. Jesús no está diciendo que sea malo tener posesiones o ahorrar para el futuro. La advertencia es sobre dónde ponemos nuestro corazón. Los bienes materiales son efímeros, pueden desvanecerse en cualquier momento. Sin embargo, muchas veces ponemos nuestras esperanzas y nuestra identidad en ellos, como si pudieran darnos una seguridad permanente. Jesús nos invita a mirar más allá de lo que es temporal y a enfocarnos en lo que es eterno. Él nos llama a acumular tesoros en el cielo, lo que significa vivir de una manera que refleje los valores del reino de Dios. ¿Y qué significa acumular tesoros en el cielo? No se refiere a riquezas físicas que encontraremos al morir, sino a inversiones en lo que realmente importa: nuestras relaciones, nuestros actos de amor, compasión y justicia. Cada vez que mostramos misericordia, perdonamos, amamos a los demás, estamos invirtiendo en lo eterno. Estos son los tesoros que ningún ladrón puede robar, ni ninguna polilla destruir, porque están guardados en el corazón de Dios. Jesús continúa diciendo que donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Esta es una verdad profunda. Lo que valoramos determina cómo vivimos. Si nuestro tesoro está en las cosas materiales, nuestra vida girará en torno a obtener más, a proteger lo que tenemos y a vivir con temor de perderlo. Pero si nuestro tesoro está en el reino de Dios, nuestro enfoque cambiará. Viviremos con generosidad, con libertad y con confianza en que Dios suplirá nuestras necesidades. Es importante preguntarnos: ¿dónde está mi corazón? ¿Qué es lo que realmente valoro? A veces, sin darnos cuenta, nuestro corazón puede estar tan apegado a las cosas materiales que perdemos de vista lo que realmente importa.
Tal vez estamos demasiado preocupados por obtener reconocimiento o por asegurar nuestro futuro financiero y dejamos de lado las oportunidades de servir, de amar y de compartir lo que tenemos con los demás. Jesús nos llama a examinar nuestras prioridades y a poner a Dios en primer lugar. La acumulación de bienes materiales puede volverse una trampa para el alma. Nos da una falsa sensación de seguridad, haciéndonos creer que mientras tengamos suficiente, estaremos a salvo. Pero la realidad es que ninguna cantidad de riqueza puede protegernos de las dificultades de la vida ni darnos la paz que solo proviene de Dios. Jesús nos invita a vivir con una confianza radical en su provisión, sabiendo que, cuando buscamos primero el reino de Dios, todas nuestras necesidades serán suplidas. Esto no significa que no debamos trabajar o planificar, sino que nuestras prioridades deben estar alineadas con los valores del reino: el amor, la justicia, la generosidad y la misericordia. Una de las maneras más prácticas de poner en acción esta enseñanza es a través de la generosidad. Jesús nos llama a compartir lo que tenemos, no solo en términos materiales, sino también en términos de tiempo, atención y amor. Cuando damos a los demás estamos invirtiendo en los tesoros del cielo. Cada acto de generosidad, cada gesto de bondad, es una forma de depositar riquezas en la cuenta eterna que Dios guarda para nosotros. Y, sorprendentemente, cuando vivimos de esta manera, experimentamos una libertad y una paz que no pueden comprarse con dinero. Jesús también nos advierte que no podemos servir a dos señores. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Esta es una afirmación fuerte, porque el dinero tiene un poder sobre nosotros que puede fácilmente convertirse en un ídolo. Podemos caer en la trampa de dedicar nuestra vida a la búsqueda de riquezas, permitiendo que nuestras decisiones y prioridades sean moldeadas por el deseo de acumular más. Pero cuando hacemos esto, estamos dejando que el dinero ocupe el lugar de Dios en nuestras vidas. Jesús nos llama a una lealtad total. No podemos dividir nuestro corazón entre el servicio a Dios y el servicio a las riquezas. Debemos decidir a quién queremos seguir. El llamado de Jesús no es simplemente a abandonar las posesiones materiales, sino a liberar nuestro corazón de su dominio. Cuando confiamos en Dios como nuestro proveedor y ponemos nuestras prioridades en su reino, encontramos una libertad profunda. Ya no estamos atados por el miedo a perder lo que tenemos, ni vivimos esclavizados por el deseo de obtener más. Vivimos en la paz de saber que Dios nos cuida y nos provee, y que nuestros actos de amor y servicio tienen un valor eterno. A medida que Jesús concluye su sermón del monte, ofrece una de las enseñanzas más memorables y prácticas de todo su mensaje. Él compara a quienes escuchan sus palabras y las ponen en práctica con un hombre sabio que construye su casa sobre una roca sólida. Cuando vienen las tormentas, la lluvia, los vientos y las inundaciones, esa casa permanece firme. Sin embargo, aquellos que escuchan pero no actúan sobre sus palabras son como un hombre insensato que construye su casa sobre la arena. Cuando las tormentas golpean, esa casa se derrumba con gran ruina. Esta imagen es poderosa y simple, pero contiene una enseñanza profunda. Jesús no solo está hablando de edificaciones físicas, sino de la vida espiritual de cada persona. La casa que cada uno construye representa nuestra vida, nuestros valores, nuestras decisiones, y la base sobre la cual la construimos determina su resistencia ante las pruebas y dificultades. Jesús es claro al decir que no basta con escuchar sus enseñanzas o estar de acuerdo con ellas de forma intelectual. Lo que realmente importa es ponerlas en práctica. La roca sobre la que se debe construir es, por supuesto, Jesús mismo y sus enseñanzas.
Construir sobre la roca implica hacer de su palabra la base y el fundamento de nuestras vidas. No es suficiente escuchar sus enseñanzas y admirarlas. Debemos aplicarlas a nuestras decisiones diarias, a nuestras relaciones, a cómo manejamos nuestras emociones, el dinero y el tiempo. En pocas palabras, debemos vivir lo que creemos. ¿Pero qué significa realmente construir sobre la roca? Significa que cuando vienen las tormentas, y siempre vendrán, tendremos una base sólida que nos permitirá mantenernos firmes. Las tormentas de la vida pueden tomar muchas formas: problemas financieros, conflictos familiares, enfermedades, pérdidas o momentos de incertidumbre. Todos enfrentamos dificultades, y Jesús no promete que por seguirlo, nuestras vidas estarán libres de problemas. Al contrario, Él nos asegura que las tormentas vendrán. La diferencia está en cómo enfrentamos esas tormentas. Aquellos que han construido su vida sobre la roca de las enseñanzas de Jesús tienen una base inquebrantable. Aunque las pruebas sean duras, pueden mantenerse en pie porque han puesto su confianza en algo que trasciende las circunstancias, en la fidelidad de Dios. Por el contrario, quienes construyen sobre la arena, es decir, quienes basan su vida en cosas temporales y pasajeras como el dinero, el éxito o las opiniones de los demás, verán cómo todo se derrumba cuando lleguen las pruebas. Es importante notar que Jesús no elogia simplemente a quienes escuchan sus palabras, sino a quienes las ponen en práctica. Esto nos lleva a reflexionar. ¿Estamos viviendo realmente de acuerdo con lo que Jesús nos ha enseñado? ¿O solo lo escuchamos sin aplicar sus palabras? Es fácil escuchar sermones, leer la Biblia y estar de acuerdo con las enseñanzas de Jesús. Pero el desafío real es vivirlas en cada aspecto de nuestra vida. ¿Cómo estamos aplicando los principios del perdón, la generosidad, la humildad y el amor al enemigo en nuestras decisiones diarias? Construir sobre la roca significa que nuestras prioridades están alineadas con las prioridades del reino de Dios. Hemos aprendido a no poner nuestro corazón en los bienes materiales, a buscar justicia y misericordia y a confiar en la provisión y la protección de Dios en cada área de nuestra vida. Hemos aprendido a amar a los demás, incluso a nuestros enemigos, y a actuar con misericordia. Estas no son solo ideas abstractas, sino principios que deben guiar cada aspecto de nuestra existencia. La comparación entre la roca y la arena también nos invita a hacer una autoevaluación profunda. ¿En qué áreas de nuestra vida hemos estado construyendo sobre la arena? Tal vez hemos estado confiando demasiado en nuestras propias fuerzas, en nuestros planes o en las expectativas del mundo. Puede que hayamos estado buscando seguridad en cosas que son inestables por naturaleza, como el dinero o el éxito profesional. Si es así, Jesús nos invita a redirigir nuestra construcción, a colocar nuestra confianza en Él y en sus enseñanzas como la base firme de nuestra vida. Pero la aplicación de estas enseñanzas no se detiene en el ámbito personal. Como individuos, podemos estar firmemente anclados en la roca, pero también estamos llamados a ser parte de una comunidad. Jesús no solo nos invita a construir nuestras propias vidas sobre la roca, sino a ayudar a otros a encontrar esa misma base sólida. Estamos llamados a ser un reflejo de su amor y verdad en el mundo, a ser agentes de transformación en nuestras familias, comunidades y lugares de trabajo. Al construir sobre la roca, también nos convertimos en personas que pueden ofrecer estabilidad y esperanza a quienes nos rodean. En última instancia, Jesús nos recuerda que nuestras acciones son las que revelan verdaderamente nuestras creencias. No es suficiente simplemente proclamar que creemos en Dios. Nuestras vidas deben reflejar esa fe en acción.
Vivir las enseñanzas de Jesús es la única manera de construir una vida que resistirá cualquier tormenta. De nada sirve construir una fachada impresionante si los cimientos están débiles. Cuando la tormenta llegue, la ruina será grande.